Acabo de leer uno de los mejores libros que he leído en todo el año, Los Miserables, de Víctor Hugo, escrita en 1862, en una Francia totalmente diferente a lo que es ahora. La verdad no sabía qué esperar de este libro, solo sabía que iba a ser un libro complicado, ya que pues es un clásico de la literatura escrito hace más de 100 años. Y pues pensé que el idioma y el lenguaje iba a ser muy diferente, temas muy diferentes, y en general iba a ser una experiencia pues difícil. Pero pues ya lo acabé de leer y puedo decirles que la verdad me gustó muchísimo. No esperaba que fuera tan enriquecedor y que hablara de tantos temas. Además de que es un libro, bueno, yo leí una versión bastante abreviada, creo que el libro general tiene como 700, 800 páginas. Yo leí un libro que tiene un poco más de 500 páginas y entiendo que algunos pueden decir que tal vez no lo leí completo, pero en general creo que sí leí toda la historia porque era un libro más grande. Así que puedo decirles que mi experiencia con este libro fue muy buena y la verdad, si tienen la posibilidad de leerlo o si lo tienen en su casa, pues por favor léanlo. Sé que al inicio puede parecer como muy frustrante o agotador porque pues es algo diferente a lo que estoy acostumbrado tal vez. Es algo que pues Víctor Hugo la verdad nunca lo había leído y esta novela pues es muy buena. Lo único que se me complicó es que hay un momento en el que hay tantos personajes, o en mi caso se me hicieron muchos personajes, que olvidaba los nombres de esos personajes y olvidaba quiénes eran y tenía que buscarlos. Además de que tienen a veces nombres complejos y como todos en francés, pues los nombres son difíciles de pronunciar. Y hace poco me enteré que, bueno, uno de los protagonistas, Jean Valjean, algo así se llama, yo le decía Jean Valjean, lo cual nada que ver. Así que esa parte fue la más retadora para mí, pero puede que para ustedes pues sea súper fácil. Bueno, en este video les voy a explicar un poco de la historia por si no lo han leído y al final voy a dejar mis opiniones y un poco de mis análisis que tuve durante la lectura de este libro para ver si están de acuerdo, si piensan que estoy totalmente en lo incorrecto y si quieren dejar algo en los comentarios, por favor háganlo y no tengan pena. Así que empecemos con el resumen. Tenemos a nuestro protagonista Jean Valjean, perdón si lo pronuncio mal porque la verdad no sé cómo se pronuncia correctamente, pero pues nos cuentan que es una persona casi que solitaria y dio toda su vida para su hermana. Su hermana tuvo aproximadamente unos 7 hijos y pues claramente esto fue muy costoso para la familia y provocó que estuvieran en la pobreza casi que toda su vida. El protagonista, Jean Valjean, apoyó a su hermana, básicamente trabajando todo el día y todo lo que ganaba se lo daba a su hermana para que ella pudiera alimentar a sus hijos. Esto provocó que, pues en sí, Jean Valjean no tuviera ninguna vida social, ningún romance, no hiciera nada más que trabajar. Y pues esto se ve un poco más adelante del libro, cómo lo afectó y cómo no estaba preparado para decir adiós a ciertas personas. En este caso, el personaje pues dio toda su vida, dio todo su esfuerzo y en ciertas ocasiones su hermana no lo reconocía porque le exigía aún más, como si todo lo que estuviera haciendo pues no valiera la pena o no fuera suficiente. Y pues aquí te das una idea de que como su propia hermana no agradece las acciones que está sacrificando su hermano para apoyar un problema suyo que ni siquiera tendría por qué ayudarle. O sea, sí son familiares, pero él no tiene la responsabilidad de estar cuidando a todos sus hijos y a su hermana. Pero bueno, aquí empieza pues lo más destacable de este libro o lo más famoso creo yo, y es que pues en un momento de desesperación la familia pues ya no tiene absolutamente nada de comer y pues obviamente los niños llevan días sin comer, la madre pues no hace absolutamente nada y creo que Jean Valjean, no sé si lo despidieron o estaba enfermo, no me acuerdo. Así que pues él tiene que solucionar este problema. Y él va a una panadería en la madrugada, rompe el vidrio y se lleva un pan para su casa para poder darles a su familia. Al poco tiempo pues el panadero se da cuenta de que rompieron su ventana y persigue a Jean Valjean y le llama a la policía y la policía se lo lleva a la cárcel. Este delito le costó 19 años de su vida, ya que fueron aproximadamente unos 5 años de cárcel por el robar el pan y posteriormente él intentó escapar de la cárcel, en ocasiones lo hizo, pero al final fue atrapado y esto fue aumentando su condena hasta que llegara a los 19 años condenado. ¿Qué pasó en estos 19 años? Su hermana jamás lo fue a visitar, creo que ya no se supo nada más de su hermana, solo que
perdió a los otros hijos, no sabemos qué pasó, y que alguna vez la vieron en un pueblo, en algún lugar, solamente con uno o con dos hijos, lo cual pues significó que cuando Jean Valjean entró a la cárcel, pues la familia de su hermana, pues probablemente los hijos murieron de hambre porque no había comida ni quien proviera para ellos. Y bueno, una vez que acaban los 19 años de su condena, ya es libre y llega a un pueblo, no recuerdo bien el nombre, pero creo que era como Dini. Y en ese pueblo, pues una vez que él entra a la cárcel, su pasaporte, por ejemplo, su INE, está marcada con un sello amarillo, creo que era, lo cual significa que él alguna vez o en algún momento de su vida ha estado en la cárcel y ha cometido un crimen. Esto provoca que las demás personas pues no se quieran relacionar con él únicamente porque tiene el sello amarillo. No les interesa platicar con él ni saberlo, la situación en la que vivió. No les importa saber el crimen, sino el simple hecho de que tenga ese pasaporte amarillo ya significa que pues no debería estar juntándose con él. Lo aíslan, lo alejan como si fuera un bicho raro y esto provoca pues dificultades para el protagonista porque una vez en esta ciudad pues él no tiene absolutamente nada de dinero, tiene como 15 monedas, lo cual es casi nada, y está pidiendo posada a diferentes personas. Llega un momento en el que entra a una posada, todo parece ir bien, pero cuando se enteran que tiene el pasaporte, lo sacan de la posada y le dicen que no tienen espacio, lo cual era falso, sí tenían espacio y mucho. Pero pues Sean Valjean fue igual preguntando por casas, posadas, posada, y absolutamente nadie le dio posada. Hasta que llegó nuestro ángel guardián para Sean Valjean, quien realmente fue la persona que hizo esta historia, porque sin él probablemente la historia no hubiera pasado como pasó, y pues le pide posada. El Monseñor Bienvenu, quien es básicamente un padre religioso, le da posada a Jean Valjean. Antes de esto, el libro empieza con la historia de este padre o sacerdote, quien básicamente es una persona súper humilde, que incluso él no quería ser padre o sacerdote, sino creo que fue Napoleón que lo llevó a ese camino y él pues aceptó. Y pues, ¿qué sabemos de esta persona? Que una vez que llega a la ciudad y le dicen que él va a ser el sacerdote de esa ciudad, pues le dan casi que un palacio enorme, muchas habitaciones, sirvientas, personas que le hacen de comer, muchísimo dinero. Pero él se da cuenta de que pues ya es una persona grande, ya es una persona que realmente no tiene que gastar tanto y visita un hospital que está pues, en el mismo pueblo y ve que el hospital está en unas condiciones fatales. Hay 15 personas en una habitación, apenas hay camas, es deplorable, está muy sucio. Y le pregunta a la persona que dirige el hospital, oye, ¿cómo es posible que yo tenga este palacio siendo solo una persona y tú que tienes a personas enfermas muriéndose, solo tienes esto? Y en ese mismo momento le dijo que no, que esto no era justo y le dio su propio palacio para que él pusiera camas, renovara todo para que sea un nuevo hospital. Además de eso, dividió su sueldo para donarlo a diferentes caridades, por ejemplo, que a los niños pobres, que a las mamás solteras, a los vagabundos, y él solo se quedaba con aproximadamente 1000 monedas o 500 monedas, que eran básicamente para cubrir sus gastos básicos, que era su comida, y básicamente agua y ya. Ahora, Sean Valjean ya está en la posada, está muy agradecido con el sacerdote, le agradece demasiado porque nadie confiaba en él y el sacerdote muestra algo que los demás no hicieron, sino que le pregunta por su situación actual, por qué tiene ese delito, qué es lo que sucedió y realmente le interesa saber qué pasó y por qué está en esa situación, a comparación de los demás que simplemente por tener el sello amarillo ya lo ignoraban y no querían saber nada de él. Esto muestra un poco de la humildad del sacerdote, quien era un ejemplo a seguir y fue un impacto grandísimo para Jean Valjean y lo veremos después. Bueno, una vez que ya le da posada, el sacerdote tenía solo dos cosas caras o preciadas, lo cual era unos candelabros y unos cubiertos de plata, que pues sí, o sea, valían, pero no eran de que la gran cosa.
pero aún así eran algo de valor para él, algo de valor simbólico y de valor pues monetario. Jean Valjean pues se da cuenta de que el sacerdote tiene esas cosas y en la madrugada él se pone a cuestionarse qué hacer, porque pues él no tiene absolutamente nada de dinero, no tiene ingresos, probablemente no lo van a contratar y está dudando de qué hacer. Está viendo si robar los utensilios de plata, los candelabros, para después venderlos y poder sobrevivir con base a ese dinero. Y él lo está dudando porque el padre, el sacerdote, fue muy amable con él, pero si no lo hace, probablemente va a estar en la calle el día siguiente y no va a tener que comer y va a estar en las mismas situaciones. Así que él decide robar estos utensilios, estos candelabros y sale de la casa. A las pocas horas, la policía o un grupo de personas lo encuentran y lo brindan hacia el sacerdote para que pues él confirme que él robó estos utensilios, esto de plata y que básicamente lo manden a la cárcel otra vez. Pero aquí el padre, el sacerdote, hace algo diferente, hace algo que casi nadie esperaba. Y es que él dijo que él mismo le dio estos utensilios de plata para que él tuviera dinero. Y aparte de eso, le da dinero para que él pueda sobrevivir. El padre no quiso incriminarlo, aunque sí lo hizo, no quiso echarle la culpa. El padre entendió su situación y en vez de condenarlo a la cárcel, entendió que pues era eso o morir. Así que le dio dinero y el padre solo le dijo una cosa, y es que espera que con el dinero que tenga, cuando venda las cosas de plata, haga algo bueno. Y esa fue la última interacción que tuvieron ellos dos. Ahora la historia brinca a otro tiempo y pues Jean Valjean ya es otra persona básicamente y se puede notar que es una persona adinerada. Jean Valjean se ha convertido en otra persona completamente diferente. Incluso se cambió el nombre a M. Madeleine para olvidar su pasado y que la gente no lo reconozca por su nombre original, el cual pues era un convicto y estaba en la cárcel. Jean Valjean ahora es un empresario con muchísimo dinero y no solo eso, es alcalde. Sí, básicamente cambió su vida totalmente, brindando trabajos a muchas personas y brindando recursos, dinero, lo que sea, a personas pobres, personas en la calle, personas necesitadas, recordando siempre las palabras del sacerdote. Ahora en este punto el libro cambia de historia y nos tienen otro personaje, quien es Fantine, quien también es muy importante en este libro. Fantine es una persona joven, la cual está recién embarazada con un estudiante. El estudiante, una vez que, pues creo que tenía dinero y todo, una vez que Fantine le dice que está embarazada, decide huir y dejarla a la suerte y básicamente no hacerse responsable del hijo. Esto provoca que Fantine pues tenga que regresar a su ciudad natal para tener ventajas y tal vez conseguir un trabajo. Ella no podía mantener a su hija, así que la tuvo que dar a unas personas. Y pues ya una vez que Fantine llega a su ciudad natal, busca trabajo, pero la gente no se lo quiere dar. ¿Por qué no se lo quiere dar? Porque si se llegan a enterar o se enteran de que Fantine tuvo un hijo fuera del matrimonio, pues básicamente su reputación acabaría y nadie la quería contratar y sería pues básicamente una pena para el pueblo. Bueno, ya llega el momento y tiene a su hija, la nombra Cosette, quien va a ser un personaje muy relevante en esta historia. Y bueno, como no tiene absolutamente nada de dinero, decide darla a una familia, los Thénardier, quien pronto también hablaremos de ellos. Esta familia promete cuidar a Cosette a cambio de que Fantine les dé un poco de dinero para pues mantener a su hija y esté en un lugar controlado, con una familia que la quiere y básicamente dándole alimentos, comida, etc. La única promesa o la única cosa era que Fantine les tenía que dar dinero a ellos para pues mantener a Cosette. Ahora, Fantine logra conseguir un trabajo en la fábrica de M. Madeleine, conocido también como Jean Valjean, y pues trabaja un tiempo ahí, gana un poco de dinero, pero llega un momento en el que las trabajadoras de esa empresa
se dan cuenta de que ella ha tenido un hijo fuera del matrimonio, lo cual es súper mal visto, y pues es despedida al poco tiempo. Después de eso, a los pocos tiempos también, la familia Thenardier le exige más dinero a Fantine, diciendo excusas como que su hija está muy enferma, no ha comido nada, su comida, sus ropas, su escuela, su todo. Y cada vez le exigen más y más dinero. Fantine, pues, como ya no tiene trabajo, tiene que recorrer a diferentes ingresos o alguna forma de tener dinero, porque pues ya no tiene trabajo. Y hace muchas cosas, los cuales es sorprendente porque si llegan a leer el libro, pues te impactas de lo mala que es la gente o lo mala que puede llegar a ser la gente y cómo el amor de la madre supera a cualquier cosa, todo porque su hijo o su hija esté bien. En este caso, Fantine pues llegó a raparse para tener dinero, unos 5 monedas, llegó a sacarse dientes por monedas, llegó a prostituirse por monedas, todo por falsas esperanzas de los Thénardier, quienes exigían más y más dinero con falsas esperanzas, porque pronto veremos que ese dinero no fue para Cosette. Y bueno, una vez que pasa eso, tenemos un nuevo personaje, es un oficial, se llama Javert o Javert, no sé cómo se diga, no sé cómo se pronuncia, quien puedo describirlo como una persona que su vida se basa en la ley y en seguir las reglas. Él llega un día con esta Fantine y está a punto de arrestarla, pues por su profesión, por todo lo que hizo, lo que sea. Pero antes de eso, M. Madeleine o Jean Valjean se da cuenta de que no es justo. O sea, ella tal vez tiene una historia detrás y él quiere o él está interesado en conocer esa historia y le está interesado en ayudarla. Una vez que le cuenta sobre su hija, que cómo le han exigido mucho dinero, cómo su vida se está acabando, pues él decide, en vez de Madeline, ya que tiene mucho dinero, él decide pagar sus gastos, pagar sus deudas, pagar su vivienda, pagar para los Thenardier y darle un trabajo. Esto pues es algo honrable de M. Madeline porque pues no cualquiera haría esas cosas, no cualquiera empezaría a dar dinero a lo menso. Ahora tenemos la perspectiva de Javert o Javert, quien no está muy conforme con esto porque para él ella cometió un delito y ella debería ir a la cárcel. Pero como M. Madeline le dijo que no, que olvidara el caso, pues como que quedó un poco de rencor ahí, pero pues ahí quedó. Y pues bueno, pasa el tiempo y básicamente Fantine le explica sobre Cosette, cómo le gustaría que estuviera en sus brazos, que hace mucho tiempo no la ve, y le pide a M. Madeline que si puede hacer algo por ella, que si puede traer a su hija de regreso y pues ella podría ser feliz de nuevo. Recordemos que la madre sufrió bastante y su hija es lo único que le queda en esta vida. M. Madrid acepta y hará todo lo posible para que ellas dos se vuelvan a reencontrar. Por otro lado tenemos de nuevo a Javert o Javert y le empieza a contar a M. Madeline que acaba de capturar a un sospechoso llamado Jean Valjean. Él está muy confundido porque él es Jean Valjean, solo que está usando un diferente nombre. Y bueno, Javert le empieza a decir que arrestaron a Jean Valjean, quien había robado pan, quien había robado plata de un sacerdote, quien había hecho muchos delitos y se había escapado de la ley básicamente. Y que ya lo tienen capturado y van a hacer un juicio en París, si no estoy mal, donde van a asistir muchas personas importantes y básicamente es el ojo público de que todo el mundo va a estar ahí y van a estar al pendiente de qué es lo que pasa con ese caso. M. Madeline pues se da cuenta de que pues, su conciencia misma empieza a pelear con él y le dice que no está bien que arresten a alguien más por su culpa, que realmente tal vez esa persona no hizo absolutamente nada, pero lo están incriminando con su nombre, lo cual no debería ser así. Así que M. Madeline va hasta París y pues se presenta en el juicio
y escucha, pues, por qué lo están enjuiciando, escucha el crimen que según esto cometió. Y pues básicamente le muestran las razones por las que Sean Valjean debería ser arrestado. Y aparte de eso, le muestran otros delitos que la persona que estaba ahí pues cometió, que él sí cometió de verdad. Así que esta es la situación. Hay una persona que está siendo incriminada con el nombre de Sean Valjean. Esta persona sí es un criminal, sí hizo cosas malas, pero lo están incriminando también con el nombre de Sean Valjean. Ellos piensan que esta persona es esta persona. Así que, pues, Evan Madeline se da cuenta de que no es justo, que aún así que la otra persona sea un criminal, pues no debería estar pagando por sus crímenes, sino él mismo debería ser quien pague. Así que, a sorpresa de todo el mundo, una vez que están a punto de enjuiciarlo, Evan Madeline empieza a gritar que él es realmente Sean Valjean. Él es el criminal y que él debería ser arrestado y dejar a ese pobre hombre pues a un lado. El público pues parece que piensan que es broma porque no creen que él sea capaz de cometer eso que había dicho, lo cual pues tiene sentido porque pues es el alcalde, o sea, él ya tiene una vida completamente diferente. Y al inicio pues nadie le cree, pero él está muy persistente de que él es el criminal y pues les da su dirección y espera que el ejército o la policía haga lo correcto y se va del juicio. Él quiere, antes de irse a la cárcel, que Fantine esté con Cosette y que juntas pues puedan ser felices y básicamente es su misión antes de ir a la cárcel, pero todo se va a complicar. Bueno, pues una vez que ya regresa a su ciudad, ya le había prometido a Fantine que y le iba a traer a Cosette cuando regresara, pero pues se da cuenta Cosette que no está con ella, no está con M. Madeline. ¿Y por qué no está con ella? Porque los Thénardier se han estado forzando y no quieren dejar a Cosette, porque saben que tal vez Cosette vale más y pueden negociar como básicamente como si estuviera raptada. Y pues no están dispuestos a ceder hasta que les den mucho, mucho dinero. Evan Madeline le había prometido a Fantine que iba a traer a Cosette la próxima vez que viniera. Pero llega esa vez y no está con él. Así que, pues, Fantine está muy triste, estaba bastante como que sin entender qué está pasando. Y al poco tiempo llega Javert y lo arresta enfrente de Fantine. Fantine, al ver esto, le da. Fantine, al ver esto, le da como un ataque y muere justo delante de ellos. M. Madeline, pues, es arrestado y ya es llevado a la cárcel en un barco. Y en este mismo barco sucede un accidente. Un tripulante del barco está teniendo un accidente y casi que cae al mar. M. Madeline lo rescata, lo saca de ahí, pero él cae al mar y presuntamente y parece que está pues muerto porque ya no se vio que el cuerpo subiera, no se vio ningún rastro, las personas volvieron a buscar, solo que no encontraron el cadáver. Se supuso o se suponía, las personas supusieron, las personas creían que Jean Valjean pues había muerto porque ya era imposible que sobreviviera a eso. Y pues dejaron su caso a un lado y ellos siguieron adelante. Poco tiempo después se nos revela que él realmente está vivo y que está en un nuevo pueblo donde igualmente empieza a mendigar y lo que sea. Así que vamos a la siguiente parte. Bueno, Jean Valjean ya llega a tierra y solo tiene un propósito y es encontrar a Cosette y librarla de los Thénardier, porque pues pronto nos dirán que realmente la están maltratando. Así que Jean Valjean llega al pueblo de los Thénardier y se encuentra con una pequeña niña en la noche cargando un balde de agua muy pesado para ella, porque pues es una niña muy pequeña. Y pues él le ayuda, le dice que por favor lo lleve con su familia, porque él también ocupaba posada y lo que sea. Y ya llega con la familia y resulta que ellos son los Thénardier y que la niña era Cosette. Y se da cuenta de que esta familia la ha estado maltratando bastante. Realmente ellos la han usado como esclava, limpia las cosas, hace de comer, va por agua y le pegan. Todo mal ahí. Pero pues Jean Valjean actúa con tranquilidad
y pues están a punto, bueno, pasan unas cosas y están a punto de golpear a Cosette, pero Jean Valjean la defiende y llega el momento en el que él mismo les dice que esto no está bien. Él duerme ahí un día y pues ya cuando se iba a ir, dice que esto no está bien y que se quiere llevar a Cosette, que está dispuesto a pagar lo que sea. Y la familia Thénardier empieza como a negociar el precio de Cosette, lo cual es bastante extraño porque estás literalmente negociando el precio de una niña. Y, y Jean Valjean le muestra una carta. La carta decía que él está en todo su derecho de llevarse a Cosette consigo y la familia Thénardier, pues en sí la raptaron casi casi, no la dejaron ir con su madre. Y pues ellos acceden y creo que solo pagan 1500 monedas o como se diga. Y ahí se acaba. Para este punto, los Thénardier pues le dijeron a la policía que alguien había robado a Cosette, le dieron las descripciones y justamente se los dieron a Javert, quien rápidamente se dio cuenta de que probablemente Jean Valjean estaba vivo y que él era quien robó a Cosette. Y básicamente el resto de las páginas es como Javert está persiguiendo a Jean Valjean y a Cosette y ellos están huyendo de Javert, así por un tiempo. Hasta que llega el momento en el que están a punto, literalmente a punto de que los descubran y un conocido quien Jean Valjean haya salvado la vida, pues les hace el paro. Él les ayuda a escapar de ahí con unas cosas que ya verán ustedes si no el libro, porque este video va a durar bastante si digo cada detalle. Y pues llegan a un convento en el cual Cosette recibe educación gratis, por así decirlo. Y Javert y Jean Valjean trabaja como cortador de pasto o algo así. Y él se hace pasar por el hermano de la persona que les ayudó, que olvidé su nombre. Pero ahí viven unos, no sé, unos cuantos años. Ahora tenemos un nuevo personaje, quien es Marius. Este personaje es muy interesante. Él vive con su abuelo porque su padre murió y su abuelo no quería que tuviera nada que ver con su padre, porque para él, para el abuelo, su padre era el demonio en persona y tenían ideologías muy diferentes. Uno estaba a favor de Bonaparte y otro estaba totalmente en contra. Esto pues hizo que el abuelo y su padre estuvieran peleados y básicamente nunca se volvieron a ver. Hasta el momento en el que le llegó una carta a Marius diciendo que su padre estaba a punto de morir y que lo necesitaba en este instante. Así que Marius fue hasta donde estaba su padre, pero llegó unos minutos muy tarde y su padre ya estaba muerto. Solo le quedó una carta, la cual decía básicamente unos nombres y personas y que debería de cuidar. Y en ese momento, pues había más personas en el momento en el que su padre murió. Estas personas le cuentan la verdad. Le cuentan la verdad de su padre, le cuentan que él fue un héroe de guerra en Waterloo, que fue muy importante para la guerra, para Bonaparte, para lo que sea, y que realmente es una persona muy importante. Al contrario de lo que le dijo su abuelo, quien siempre le dijo que su padre fue alguien malo, alguien que no debería, que no merecía ser ni siquiera mencionado, alguien malo en general. Así que esto nos da a entender que Marius vivió toda su vida con la idea de que su padre era malo, todo por culpa de su abuelo. Y bueno, pasan muchas más cosas. Llega un momento en el que se encuentran con el grupo del ABC, que son unas personas con ideologías en contra del gobierno. Y Jean Valjean se da cuenta que como que está de acuerdo, pero hay ciertas cosas que no están de acuerdo. Y ya no sabe si está de acuerdo con su padre o con su abuelo, como que él está en medio. Y esto es bueno porque él tiene que tomar sus propias decisiones. Porque todo el momento de su vida había elegido o había escuchado o había obedecido las cosas que le habían dicho, las cosas que le había dicho su abuelo, y una vez que eligió lo de su padre, las cosas que dijo su abuelo. Pero realmente él nunca tuvo un momento para crear sus propias ideologías
y pues pensar por sí mismo, haz de cuenta. Bueno, pasan otras cosas, pero llega un punto importante. Y es que un día él estaba caminando por la calle. Algo que hay que mencionar es que cuando dejó a su abuelo, pues su abuelo tenía dinero, pero cuando lo dejó, él básicamente era pobre, no tenía nada de dinero y vivía pues muy mal. Él estaba caminando por la calle y se encuentra a una mujer que al final no entendí porque dicen que es muy guapa, luego muy fea, muy guapa y muy fea, pero en general es muy guapa. Mario es una persona muy guapa, que le parece muy atractiva, y esa persona es Cosette. Es Cosette ya pues unos años más grande, junto a su padre, Jean Valjean, que juntos estaban paseando por el parque. Mario se da cuenta de que él se quiere casar con esta persona y que se acaba de enamorar. Así que va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en su poder, para estar con esta persona y pues casarse en algún momento. Bueno, pasan algunos días, Marius los observa y Jean Valjean como que ya lo había visto y como que estaba preocupado. Estaba preocupado de que este nuevo personaje, este Marius, le quitara a su hija. Jean Valjean como que empezó a sentir celos, como que empezó a sentir que alguien le iba a quitar a su hija y que su hija ya no le iba a querer, ya no iban a estar juntos. Porque recordemos que la vida de Jean Valjean es Cosette. O sea, sin Cosette, él no tiene absolutamente nada. Nunca ha tenido una pareja, él no tuvo hijos propios, su hermana no sé dónde está. Así que esa es su vida. Y pues Marius llega un momento en el que se acerca con Cosette y pues platican, bla, 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 bla. Al final del cuenta, los dos se gustan y los dos se juran amor para siempre. Solo que hay un problema. Jean Valjean se entera de esto y por sus celos decide llevarse a Cosette a Inglaterra al día siguiente y con el objetivo de que ya nunca vuelvan a ver a Marius. Marius pues estaba devastado porque ya nunca jamás vio a Cosette y esto pues lo deprimió bastante. Algo también que hay que mencionar es que ya está básicamente planeada la boda, o sea, para ellos, y solo le dijo que pues tenía que ser algo muy complicado y era pedirle permiso a su abuelo para casarse con Cosette. Así que se armó de valor y fue con su abuelo. Le contó la situación, que estaba enamorado de una mujer, pero esta mujer era pobre y él también era pobre. Su abuelo se enojó bastante, le dijo que ni en broma iba a pasar eso porque él era muy joven y no tenía absolutamente nada y que si se casaba con ella su vida iba a estar arruinada. Así que no aceptó que se casaran. Esto y con la ida de Cosette pues causó que Marius se estuviera muy triste. Pasaron también unas cosas con Jean Valjean y los Thénardier y así, pero ya es mucho, va a estar muy largo el video. Marius pues ya está muy triste y se da cuenta de que pues ya no hay solución, no hay nada que se pueda hacer. Así que solo tiene dos opciones. Vivir una vida sin Cosette o morir. Y para él, morir es mejor que estar sin Cosette, porque no lo puede aguantar, porque no sabe dónde está Cosette, no sabe nada de ella, ya que pues se la llevaron. Así que hace lo siguiente, bueno, con base a la hija de los Thénardier, también otra historia más larga, consigue la ubicación de Cosette y pues pasan más cosas también, hablan, bla, 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 bla. Pero como a su abuelo pues les negó el matrimonio, Marius no se puede casar. Así que él solo le queda una opción y es que esto fue más o menos por la etapa de la revolución y Marius se va con los revolucionarios a una barricada para luchar contra el gobierno y pues mínimo que su vida tenga un sentido. Y eso es lo que hace, va a la barricada, hay disparos, hay muerte, hay sangre, hay todo, pero él prefiere eso que estar sin Cosette. Ahora, Marius ya sabía que él iba a morir en esa barricada. Él esperaba morir en esa barricada.
Así que solo hizo dos cosas y fue que hizo dos cartas, una para para su abuelo y otra para Cosette, la cual menciona en la carta que a Cosette que fue la barricada, que sin su amor y sin el permiso de su abuelo la vida no tiene sentido y que probablemente a la próxima mañana él ya esté muerto. Él tiene otra carta también para su abuelo, lo cual solo dice que una vez que alguien encuentre su cuerpo y le empiece a buscar en las bolsas y lo que sea, únicamente que lleve su cuerpo para su abuelo y que pues se pueda despedir, básicamente. Esto pasa, hay un niño que también es hijo de Thénardier, un hijo bastardo, pues, se puede decir que nunca lo reconoció, que es hijo de Thénardier, y él también lucha en la barricada siendo un niño y hace bastantes cosas que cuando lees el libro te sorprendes de la valentía de ese niño, especialmente en la barricada cuando fue a recoger las balas, si es que ya lo leyeron. Y en este momento solo le dice, pues porque él sabía que era, porque Mario sabía que este niño, que creo que se llama Gavroche, era hijo de los Thénardier, así que le pidió por favor que se fuera de esta barricada para pues salvarlo y que le diera la carta a Cosette. Y una vez que llegó a la casa de Cosette, solo él encuentra a Jean Valjean y le da la carta. Le dice que Marius se la manda a Cosette y eso es todo. Jean Valjean lee la carta y se da cuenta de que está equivocado, que Marius realmente ama a Cosette y que realmente haría cualquier cosa por ella. Y se da cuenta de que estuvo en lo incorrecto. Y va a la barricada por Marius, para salvarlo de ahí y llevarlo con Cosette. En esta barricada pasan muchos sucesos. Gente importante muere, hay gente que pues su muerte es muy triste, que sufre, se ve las últimas esperanzas, se ve la esperanza de un cambio en el país, se ve como la gente está motivada al inicio, pero una vez que las cosas empiezan a ir mal, que la gente empieza a morir, empiezan a dudar si realmente están haciendo lo correcto. Pero bueno, Jean Valjean va a la barricada. Para los que no entiendan, la barricada es como un punto donde están peleando, como si fueran las trincheras, haz de cuenta. Bueno, va a la barricada y él también comete un acto de heroísmo. Él consigue un colchón y, bueno, para parar las balas. Bueno, él busca a Marius y llega un momento en el que Javert está en la barricada y los revolucionarios se dan cuenta de que él probablemente es un espía y alguien les dicen de que, básicamente dicen, ¿quién quiere matarlo? Jean Valjean levanta la mano y dice, yo lo haré. Se lo lleva de que fuera a la barricada y solo se escucha un disparo. Después nos enteramos que realmente nunca mató a Javert, solo disparó al cielo para que pues, se diera a entender que mataron a Javert. Esto es muy interesante porque Javert le arruinó la vida en sí a Jean Valjean y él tuvo la oportunidad de asesinarlo y tener su venganza, pero no lo hizo porque sabía que no era lo correcto. Sabía que Javert solo hizo lo que tenía que hacer, que tal vez no conoce su historia completa. Y es interesante, es muy interesante esa parte me gustó muchísimo. Porque probablemente tú, yo, cualquier otra persona, pues lo hubiera matado y ahí se acaba todo y ya no se tiene que preocupar. Y no solo eso, sino que lo deja ir y le dice, mi dirección es tal, tal y tal. Y ya, por si en algún momento Javert quiere ir a asesinarlo o llevarlo a la justicia, él sabe su dirección y en cualquier momento puede hacerlo. Pero bueno, en ese entonces, pues atacan la barricada y está a punto de caer. Y Mario recibe, bueno, le roza una bala y otra bala le da en la clavícula, lo cual provoca que esté casi muerto. Y en el momento que le disparan en la clavícula, está a punto de caer y solo siente como alguien lo atrapa. Y en ese entonces ya se desmaya. Los revolucionarios terminan muriendo, la mayoría, si no es que todos, y pues
fue una misión fallida, pero realmente esa batalla pues tuvo un simbolismo mucho más grande y pues llevó a la Revolución Francesa. Bueno, como sabemos, la policía estaba buscando a los revolucionarios y Jean Valjean entra a las alcantarillas. Nos cuenta que las alcantarillas de París son muy extensas, son muy complicadas y son una arquitectura perfecta, básicamente. Que son muy bonitas, pero igualmente tienen sus peligros. Hay túneles donde no hay luz, donde no hay casi aire, hay mucha agua. Pero pues Sean Valjean sabe que probablemente los van a estar buscando y si están en la calle, los van a matar. Así que decide meterse a la alcantarilla para después salir por el río Sena y regresar a su casa y largarse. Entran en estas alcantarillas y se pierden por mucho tiempo. Todo este tiempo, Marius está desmayado. Jean Valjean ni siquiera sabe si Marius está vivo, pero aún así tiene el cuerpo de Marius. Y ya están a punto de salir, luego está cerrada la puerta. Y hay momentos que están muy cerca de que los atrapen. Pero bueno, como Jean Valjean pues estuvo en la alcantarilla, probablemente se imaginarán que había mucha mugre, muchas cosas pues fecales. Y esto provocó que se manchara la cara y llega un punto en el que no se le reconoce. Algo sorprendente es que ya cuando ven la puerta se encuentra a Thénardier, su otro enemigo. Pero como está tan manchado de la cara, Thénardier no se da cuenta de que es Jean Valjean. Y pues hacen un trato y le abren la puerta y salen. En ese entonces, cuando salen, se encuentra con un hombre. Ese hombre era Javert. Javert no sabe qué hacer. Javert sabe que está enfrente de dos criminales. Los puede llevar a la cárcel en cualquier momento, ya que los dos están bastante heridos, pero duda de él. Duda si realmente es lo correcto. Duda porque, como recordamos, Jean Valjean literalmente le salvó la vida. En vez de matarlo, solo disparó al aire. Y él entra en un dilema de qué es realmente lo correcto. Si lo que le inculcaron toda su vida sobre las leyes, sobre seguir el orden, sobre todo eso, o si realmente hay algo más allá que las leyes. Porque las leyes sí, pues deben de seguirse lo que sea, pero hay momentos en los que tal vez las leyes no están para la situación, donde las leyes no comprenden todo. Y Javert los deja ir y se va pues, a un puente, empieza a reflexionar, pensar sobre lo que hizo, si estuvo bien, si estuvo mal. Y al final del día acaba lanzándose de un puente, muriendo, eh, porque no sabía o tuvo unos problemas ideológicos y no supo qué hacer en ese entonces. Bueno, ya para no hacerlo tan largo, eh, Jean Valjean consigue llegar a Marius con su abuelo. Su abuelo contrata a un doctor y juntos, pues básicamente curan a Marius, se reconcilia con su abuelo y en 6 meses, pues ya está perfecto. Le pide que por favor vea a Cosette y le pregunta que si tiene permiso para casarse con Cosette nuevamente. Él está a punto de reclamar de que es su derecho, que es su vida, que no sé qué, pero su abuelo le dice que sí puede casarse con Cosette y que le pareció una chica bastante, pues bonita, bastante buena y lo que sea. Y pues aprueba la boda y están a punto de casarse. Después, Jean Valjean pues entra con confianza con Marius y le cuenta la verdad. Le cuenta toda su vida, le cuenta que realmente ha tenido muchos nombres, que su vida ha sido muy complicada, le cuenta que Cosette realmente no es su hija y le cuenta todos los crímenes que hizo y todo por lo que pasó. Marius pues no sabe qué decir porque pues él cree que es una broma, pero esto es real. Entonces, pues ambos concuerdan en que es mejor que tal vez ya no vea a Cosette tan seguido o que ya no la vea. Y Jean Valjean pues entiende esto y poco a poco pues se van distanciando Cosette con su padre
Y llega un punto en el que incluso le dice que ya no le diga padre, sino que le diga por su nombre. Y ya nunca se ven. Pues la situación está muy tensa. Cabe recalcar que Marius no sabe que Jean Valjean fue quien lo rescató. Él no sabe que lo llevó por las cloacas. Él no sabe que lo llevó con su abuelo. Porque Jean Valjean nunca quiso decirlo. Porque él pensaba que iban a pensar que lo hizo para quedar bien. Pero realmente pues eso nada que ver. Y nunca lo dijo. Se quedó en el anonimato. Y pues ya llega un punto en el que Jean Valjean ya no va a la casa y nunca se ven. Él dice excusas de que está en un viaje, pero pues realmente ya no está. Y él está muy deprimido. Pronto nos dan a conocer que los Thenardier, Mario se encuentra con los Thenardier y le dice que si le da mucho dinero, le va a contar la realidad de todas las cosas. Él se cuestiona que, pues ¿qué tengo que saber? Y él dice que en su familia alguien es un asesino, que alguien hizo crímenes, que alguien ha hecho cosas muy malas. Pero, obviamente, Marius ya lo sabe. Así que el intento de extorsión de los Thenardier no funcionó otra vez. Pero sí le cuenta una cosa que Marius no sabía, que terminó siendo peor para Thenardier. Y le termina diciendo, o le termina explicando, todos los crímenes que hizo Jean Valjean. El crimen que cometió, que fue el asesinato de, de, de Javert, y que tenía un cuerpo y él había asesinado a alguien en las alcantarillas. Y en ese momento le da el clic y se da cuenta de que de que Jean Valjean fue quien lo rescató y que le debe la vida. Y él lo trató muy mal porque hizo todos esos crímenes, pero nunca se dio cuenta de que él realmente siempre fue pues el bueno en esta historia. Así que pues le da dinero a los Thenardier para que jamás en la vida se vuelvan a ver. Y va con Cosette, le dice que vayan a la casa de su padre en este instante. Y una vez que entran, pues le cuentan que ya sabe la verdad, que ya puede venir a casa con ellos, que ya pueden ser una familia feliz, que ya pueden disfrutar de la vida y pasear juntos con Cosette. Pero luego se nos cuentan que Jean Valjean está enfermo y que está a punto de morir. Y es ahí donde te das cuenta de que Jean Valjean sufrió bastante, tuvo una vida muy difícil, pero al final del día valió la pena, porque Cosette está con un hombre que la quiere. Cosette es feliz y tiene dinero. Cosette está bien. Y para él, para Jean Valjean, eso es suficiente. Y muere en paz. Y ahí es como se acaba el libro. Ya sé que el video fue muy largo, no creo que nadie lo haya visto hasta este punto, pero si eres alguien que lo está viendo a este punto, gracias por ver el video, espero que te haya gustado, igual si tienes dudas déjame en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Dale like y suscríbete.